Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Dbeaver, en este video les voy a hacer una pequeña introducción a Dbeaver. ¿Qué debemos saber una vez hemos instalado Dbeaver? Entonces para esto, pues ya ejecuté Dbeaver. Recuerden que en los videos anteriores hemos hecho la instalación y también hemos creado los accesos directos para que lo podamos abrir desde la barra de tareas o como acceso directo. Listo. ¿Qué les cuento de Dbeaver? Primero que todo, debemos tener claro de que Dbeaver es un gestor de bases de datos. ¿Cómo así? Dbeaver como tal no es una base de datos, sino que es una herramienta que nos va a permitir gestionar bases de datos. Es decir, vamos a poder realizar conexiones a bases de datos de tipo MySQL, de tipo SQLite, de tipo Postgres, entre muchos más. Entonces, hay bases de datos que están locales, yo puedo tener bases de datos locales y también van a haber bases de datos de forma remota. Para ello, desde Dbeaver yo me puedo conectar a esas bases de datos. No es que Dbeaver las cree o las tenga ya implementadas, no, sino que Dbeaver permite crear esas conexiones a esas bases de datos. Para esto, aunque todo eso lo va a hablar en ese curso, aquí en la parte izquierda van a ver algo que llama navegador de bases de datos. Y aquí van a ver la opción de crear nueva conexión, que yo lo que les decía. Aquí podemos ver todas las bases de datos o todos los tipos de bases de datos a la cual nos podemos conectar. Desde la más común como MySQL, podemos conectarnos a Oracle, a Postgre, SQL Server, SQLite, entre la infinidad de bases de datos que constantemente salen. Ahora, lo bueno es que Dbeaver también va creciendo. Entonces, inicialmente cuando ustedes crean una conexión, Dbeaver te dice, hey, actualmente pasa conexión, no tengo un driver. Venga, yo lo descargo para que en las próximas conexiones a ese tipo de base de datos no tenga que volver a crear el driver. Entonces es muy interactivo, permite que cada vez el trabajo sea mucho más fácil. Entonces nos va a permitir crear bases de datos, digo, crear conexiones a una base de datos. Como su nombre lo dice, conectar a base de datos. No es que cree la base de datos. Ahora, cada vez cuando ya vamos creando bases de datos, nosotros la podemos agrupar por decirlo así, indicar una base de datos de desarrollo, una base de datos de QA, una base de datos de producción. Nos permite discriminar eso por colores. También nos permite discriminar esto por folders. Nos permite también filtrar aquí. Esto es un filtrador, esto es como un buscador. Y aquí podemos filtrar por tablas, por secuencias, por funciones, por procedimientos. Otro tema es que Digger nos permite crear todos los elementos de una base de datos, sea desde sentencias SQL escribiéndolas, es decir, creamos un script y en el script podemos indicar create table, añadir columna, crear secuencia, entre muchos más. Todo eso lo permite hacer nosotros desde un script o también nos permite crear todo ese tipo de estructuras SQL desde la interfaz de Digger. Es decir, por ejemplo, aquí tengo una base de datos de la del curso y yo podría crear desde aquí una tabla directamente y me da una interfaz para ir creándola. Pero si yo quisiera es crear como tal la tabla utilizando script, también puedo hacerlo. Donde dice editor SQL, le digo script SQL que se conecta a esta base de datos, digo nuevo script. Obviamente todo esto lo voy a explicar en el curso para que lo tengan presente. Y aquí yo ya puedo decirle, hey, quiero crear una tabla y ya bla 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 bla. Entonces va viendo que nos va a permitir tanto crear estructuras y también hacer inserciones desde comandos SQL como directamente desde la interfaz de Dbeaver. Aquí, como pueden ver, tengo una conexión a una base de datos local. Desde esta conexión puedo ver las tablas que están en esa conexión. Digo, las tablas, no, las bases de datos que están en esa conexión o los esquemas, mejor dicho. Y por cada esquema puedo ver sus tablas, sus vistas, sus índices, sus procedimientos, sus triggers, entre muchos más. Ahora, también en el curso van a ver las funciones que tengo en Divier, es decir, que yo le puedo modificar la interfaz, que la puedo hacer más grande, más pequeña, que le puedo cambiar el lenguaje, que puedo generar esas estructuras así, entre muchos más. Entonces, todo ese tipo de contenido lo permite Diver y mucho más que, como les digo, van a ver en el curso. Entonces, inicialmente sepan, Diver, en resumidas cuentas,
es un gestor de base de datos. Vamos a poder conectarnos a diferentes tipos de base de datos como MySQL, como Oracle, como Postgres, y que por cada uno nos va a facilitar tareas como la creación de estructuras, la inserción o modificación o manipulación de datos. Y también en el curso tengo presupuestado, aunque ya hay unos videos, sobre temas más complejos como la creación de procedimientos, la creación de funciones, la manipulación de datos, la manipulación también de hasta backups. Esta herramienta también nos permite crear backups. Entonces lo invito a que continúen con ese curso y adicionalmente que sigan trabajando y explorando esta herramienta. También, si tienen alguna duda, pregunta, propuesta de contenido, la pueden dejar acá en los comentarios o por cualquiera de mis redes sociales, que con gusto la voy a responder, sea en un comentario o con un video en el cual voy a agregar al curso. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.